En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo quinto, el quinto mandamiento. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo dedica 505 números al estudio de los mandamientos, es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 824 de altura. Comenzamos este nuevo artículo con el mandamiento no matarás. Éxodo 20:13. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Mateo 5, 21, 22. Jesús recoge la tradición del Antiguo Testamento de la ley mosaica, pero añade algo. Todo aquel que se encolerice contra su hermano, todo aquel que tenga un espíritu violento, también está pecando contra el quinto mandamiento. No solamente el que entierra el cuchillo, dispara a la pistola, también el que se encolerice, el que tenga un espíritu violento. Jesús con esto da plenitud al Antiguo Testamento, no lo deroga, lo hace suyo y lo lleva a plenitud. Con esto podríamos hacer como un primer comentario para hacer notar que estamos ante a un mandamiento que es una negación que afirma algo. Es verdad que la mayoría de los mandamientos de la ley de Dios están en esta formulación negativa. No matarás, no dirás falsos testimonios, ni mentirás. Pero estas son negaciones que afirman. Y aquí lo que afirmamos en el quinto mandamiento está muy claro. ¿Cuál es la afirmación? Viva la vida. Puede parecer como una redundancia, pero es una invitación al aprecio por el don de la vida. Un aprecio por nuestra vocación al amor. Es caer en cuenta que el hecho de nuestra existencia es algo maravilloso, que existir es un milagro. Porque en la pura lógica humana, lo fácil sería no existir. La no existencia sería la consecuencia del no amor. Detrás del no matarás, se nos invita a crecer en sensibilidad hacia lo que es la vida. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a ello. Nos hemos acostumbrado a estar vivos. Se nos ha olvidado que en la mañana, cuando me levanto, debo de decir, la vida es un don que me ha sido ofrecida en esta jornada que ha comenzado. Eso se nos ha olvidado. Y el catecismo nos remite en este momento de introducción en el quinto mandamiento a un número que ya estudiamos en la primera parte del catecismo. El número 356 que dice, de todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador.
y nos propone un pequeño texto de la Gaudium et Spes que ya hemos estudiado y nombrado tantas veces, que nos dice, es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado y esta es la razón fundamental de su dignidad. Ese número 356 del Catecismo es precioso con esta afirmación. La Iglesia afirma en que la existencia del ser humano, a diferencia del resto de la creación, al hombre Dios le ha dado esta dignidad especial. Solamente el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Solo Él. Solamente nosotros tenemos la capacidad de tener una relación personal con Dios. Solo Él. ¿Por qué? Porque el hombre ha sido amado por Dios por sí mismo. El resto de las criaturas, los animales, por ejemplo, que tanto queremos, han sido amados por Dios, claro que sí, si no, no existirían, pero les ha querido en función de nosotros, no por sí mismas. Ellos han sido creados para adornar más la relación de amor que Dios tiene contigo y conmigo. Incluso han sido creados, muchos de ellos, para poder darnos la supervivencia. Es decir, la creación es un regalo que Dios nos hace. Es para ti, porque te quiere. Nosotros hoy tenemos una cultura que tiende a ser ante esto poco agradecida. Me llama la atención la historia de una religiosa que se llamaba Sor Emanuele. Era una monja francesa que falleció casi a sus 100 años de edad ahí en París. Era una religiosa muy popular en Francia. En su funeral incluso estuvo toda la iglesia francesa, incluso el gobierno francés participó en su funeral. Ella estuvo durante muchos años en países musulmanes y era un símbolo de la caridad. Providencialmente antes de su muerte, uno de los periódicos más famosos de Francia, eh, Le Figaro, le hizo una entrevista y ella contaba en esta entrevista que le daba gracias a Dios por el don de la vida porque había podido amar. Que la vida para ella en 100 años había sido una ocasión para amar. Y que esa era la razón de existir de su vida. Especialmente cuando le tocó trabajar en los tugurios más pobres en Egipto. Que ella, ahí, había sido muy feliz, amando y olvidándose de sí misma. Y decía que cuando, después de muchos años de estar sirviendo en estos países musulmanes, en la pobreza más fuerte, cuando volvió a Francia, cuando volvió a Occidente, se dio cuenta que la gente aquí en Occidente vive amargada, que todo el mundo se queja de todo y que nadie da gracias por nada. Yo cuando leí esto, pensaba en mi corazón, tiene toda la razón. No se diga aquí en los Estados Unidos. Aquí nadie da gracias por nada. Parece que todo se les tiene que dar. Y nosotros nos hemos acostumbrado ya a ese estilo. Y nos quejamos de todo y por todo, como si nos tuvieran que tener las cosas, porque yo pagué. Y compramos todo, y compramos la gente también. Y eso nos impide disfrutar en plenitud el don de la vida.
A nosotros nos cuesta mucho decir viva la vida. En esta cultura nos cuesta demasiado, porque estamos todos impregnados de la cultura de la queja, porque vivimos nuestra vida como si fuera fruto de un azar. Y aquí no hay nada que agradecer, todo se me tiene que dar. Y lo que más me preocupa es que estamos criando a nuestros hijos así. Quéjate de todo para que te lo den gratis. Y allá vamos a la tienda a quejarnos de todo para que nos lo den gratis. Vivimos a merced de esta cultura de la muerte que nos han vendido, que está presente en nuestra sociedad, que comenzó esa cultura de la muerte por dejar de reconocer la vida como un don, como algo que nos ha sido dado y que tenemos que agradecer. Y nos hemos vuelto malagradecidos. Y con ese malagradecimiento hemos reivindicado la muerte. Tanto así que la hemos llegado a legalizar, que la hemos llegado a normativizar, la no existencia, la eutanasia, el aborto, el suicidio, una cultura totalmente de la muerte. Y se nos presenta como si eso fuera un valor, como si matar a mi hijo, como si matar a mi papá, como si matarme fuera un valor, fuera un derecho. Y nos creemos muy avanzados con esto. Nos creemos de primer mundo con esto. Y nos hemos convertido en una sociedad que no quiere ni mirar. Dimito de la existencia. Qué profundo hueco en el que nos hemos metido. Y ante esto Dios nos regala el quinto mandamiento como algo propio del ser humano, con una afirmación preciosa. Nuestra vida es fruto del amor. Estamos aquí por amor. Dios nos ha creado por amor. La vida es sagrada. Es una maravilla la existencia. Por tanto, lo que tenemos que hacer a lo largo del desarrollo de este quinto mandamiento, como nos lo va a ir enseñando el catecismo, es crecer en la acción de gracias por la vida. Incluso en medio de nuestros dolores, de nuestros achaques, de nuestras enfermedades, darnos cuenta de que nuestra existencia es un don y que la tenemos y que tenemos que ser agradecidos. Por eso lo primero que nos va a invitar el catecismo en este quinto mandamiento es a convertirnos en pregoneros del don de la vida. Ya con eso sería bastante. En medio de este mundo de la muerte, pregoneros del don de la vida. Ser un testimonio. Gracias porque existo. Qué cosa tan sencilla. Gracias porque existo. Pues con este espíritu de pregoneros de la vida, vamos a entrar en el primer apartado de este catecismo, en este quinto mandamiento. En este apartado, el catecismo dedica 25 números, del 2259 al 2283, al estudio del tema que tiene como título El respeto de la vida humana. Número 2258 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, quien es su único fin. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Bueno, ya este número nos pone por delante una situación. Hay una afirmación que hacemos nosotros,
La vida humana ha de ser tenida como sagrada. Sustentamos el valor de la vida en la relación directa que tiene el hombre con Dios. Fíjense, queridos amigos, esto no lo podrá entender un no creyente. Que por supuesto que deseamos que hayan muchos no creyentes que reivindiquen el valor de la vida, claro que sí, que digan que la vida debe ser respetada incondicionalmente, claro que sí. Pero lo cierto es que ellos tienen un problema, y es que no saben en qué sustentar esa afirmación del valor de la vida. La pueden defender, pero se quedan sin saber en qué la sustentan. Sin la afirmación que la vida ha sido creada por Dios y que por tanto Dios es el único Señor de la vida y que la vida nos ha sido dada y que no somos dueños de la vida. Si la vida te ha sido dada y no eres dueño de lo que te ha sido dado, a ti lo único que te toca hacer es respetar lo que no es tuyo. La vida te fue dada para que la vivas, no para que seas dueño. Por tanto, esa afirmación que se dice por ahí de una manera un poco tosca, grosera, incluso imponente, la vida es mía. No, la vida no es tuya. La vida te fue dada, no es tuya. No seas tan soberbio, porque mañana te la quitarán. Insensato, mañana te quitarán la vida, dice la Sagrada Escritura. Así que no andes por ahí pregonando que la vida es tuya, porque no es tuya. Te la dieron para que la administres. De todo esto tenemos un ejemplo y está en esa Declaración de los Derechos Humanos de la ONU. El 10 de diciembre de 1948, la comunidad política internacional entendió que había ocurrido algo gravísimo en nuestra historia, la Segunda Guerra Mundial. En esa guerra, el hombre, la humanidad, vio el rostro del mal. Tantos muertos por la soberbia de unos pocos. En la Segunda Guerra Mundial se vio el rostro del mal. Y ante este horror se tuvo una gran conciencia de que había habido un valor sagrado que se había puesto en cuestión. Y ese era el valor de la vida. Es verdad que una guerra, el sufrimiento, el dolor, nos hace sensibles, ¿no? Y suscita en nosotros el deseo de reflexionar, de llegar a los fundamentos, a confesar lo que es esencial. Y en este contexto, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hizo esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, el mundo era completamente sensible por lo que había sucedido. Poner a todo el mundo de acuerdo es difícil, pero en aquel momento esa sensibilidad nos dio la oportunidad de llegar a formular este precioso principio. Fíjense, queridos amigos, eso sucedió en 1948. Hoy, si hiciéramos lo mismo, sería casi imposible. Sería casi imposible. Esta declaración, aunque no era la más perfecta, aunque no llegara a reconocer que la vida es un don de Dios, sí llegó a reconocer que la vida era inviolable. Ellos nunca dijeron que era un don de Dios, pero sí que era inviolable. Ya eso fue un gran paso. Hoy día, en nuestra cultura, ni siquiera eso podríamos llegar a ponernos de acuerdo. Y entonces dice la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU en su artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
Dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y después, en el artículo 3, dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 1948. Por tanto, se habla de que la vida es un derecho inviolable de todo individuo. Ahora, esta afirmación, vuelvo y digo que no fue la más perfecta, pero fue algo importante. Tenía un problema de partida. Y es que un consenso tan grande mundial, donde entran creyentes y no creyentes, suponía el no reconocer el origen sagrado de la vida. A esta declaración le faltó poner que la vida es sagrada, porque viene de Dios. Y lo cierto es que la historia, ya han pasado 77 años después de esta declaración. Después de 77 años, esto nos ha venido a demostrar que cuando no está claro el por qué la vida es sagrada, cuando no está claro la razón última de la inviolabilidad de la vida, si no está claro el por qué, al final se termina cuestionando el qué. Y eso es lo que tenemos hoy día. Si no tenemos en cuenta que la vida es inviolable porque Dios es el autor de la vida, se termina diciendo que la vida no es inviolable. Si la vida me viene bien a mí, entonces puedo sacrificar embriones. Si el niño me viene mal, entonces me lo puedo quitar de encima. Si el anciano acaba siendo un estorbo para mi familia, entonces aligero su muerte. Si estoy aburrido con mi vida, entonces pido que me quiten la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las barbaridades que escuchamos hoy día. Se abrió una ventana a todo esto, porque no se consideró que la vida era sagrada. Se consideró que era inviolable, pero no sagrada. Tanto es así que se introdujo la modificación en esta Declaración de los Derechos Humanos que promulgó la ONU en 1948. Tiempo después, en 1995, empezaron a decir que, por ejemplo, el aborto es un derecho humano. Y los mismos que habían en la misma ONU hecho la Declaración de los Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial, en el 95 ya estaban impulsando unas conferencias para hacer el aborto mundialmente un derecho. Una contradicción total por las presiones que se generan ante estas organizaciones internacionales, algunos grupos ideologizados, pero con mucho dinero. Y así son las cosas. Los principios que no son sustentados tienen el riesgo que son como un globo, muy bonito, muy grande, se eleva, pero basta con chuzarlo, se desinfla y desaparece. Eso es lo que ha pasado con esta Declaración de los Derechos Humanos. En esta sociedad nos llenamos la boca de palabras muy hermosas. La vida, la solidaridad, la fraternidad, la igualdad, todo el mundo habla de esto. Son palabras muy bonitas, pero no hay nada dentro. Porque son solamente palabras usadas bajo ese término ridículo que usan hoy día de políticamente correcto, pero no tienen ningún sustento. Ningún sustento. Son políticamente correctas, pero no tienen sustento, no son trascendentes, no tienen una concepción antropológica del hombre, no tienen base que los sostenga, solo son palabras.
y esas palabras se las lleva el viento. Y se dicen solamente para justificar ideas, ideologías, situaciones políticas, para ganar votos, pero no hay nada de fondo, porque Dios no está ahí como sustento. Fijémonos cómo este número 2258 del Catecismo, entrando, utiliza la palabra correcta, sagrada, no en el sentido metafórico, sino en el sentido real. Se refiere a que la vida es sagrada porque tiene su origen en Dios. Eso sí lo dice el Catecismo, no lo dijo la Declaración de los Derechos Humanos. Hay un acto creador de Dios, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, el cual es para el hombre su único fin. Además, ese acto creador de Dios no se reduce solo al inicio de la vida. Ese acto creador de Dios se prolonga todo el tiempo porque nuestra existencia es sostenida por Dios. Dios no solo creó y nos tiró y dijo, ¡ay ustedes! ¿Eh? No, te sostengo todo el tiempo. Estamos en una continua relación con nuestro Creador porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Por tanto, la afirmación solemne de este número del Catecismo para sellar esta palabra sagrada es: solo Dios es Señor de la vida. Dios te la dio y Dios te la pedirá. El hombre no es quien para pedirle la vida a otro. Pedir lo que no es tuyo es de ladrones. Y cuando el hombre mata, es un ladrón. El señorío está ligado a la creación. Dios crea y mantiene el señorío de lo creado porque está todo el tiempo al pendiente de su creación. Teniendo esto presente, queridos amigos, el catecismo nos invita a dar un paso más. Nos invita a ver el testimonio de la historia sagrada. Y nos regala el número 2259 que dice: la escritura, en el relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín, revela desde los comienzos de la historia humana la presencia en el hombre de la ira y de la codicia, consecuencias del pecado original. El hombre se convirtió en el enemigo de sus semejantes. Dios manifiesta la maldad de este fratricidio. ¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo, que abrió su boca para recibir de tu hermano de tu mano la sangre de tu hermano. Este texto se encuentra en Génesis 4, 10, 11. Muchos hemos leído y releído este pasaje de la Sagrada Escritura. Caín tenía envidia de su hermano Abel. Podía parecer que Caín se sentía postergado en la sombra, se sentía discriminado. Todas estas palabras que se usan hoy día, ¿no? Eso podría ser que lo sentía. Y ahí comienza un pecado que se introduce y es la envidia por los celos, por la ira, por la codicia. Fíjese que estos son los primeros hijos de los primeros seres que existieron, Adán y Eva. Y esto parece que sucede hoy. Envidia, celos, ira, codicia. Y es por estas razones, envidia, celos, ira, codicia, estas cuatro razones por las cuales comienza el pecado contra la vida. El asesinato de Abel
por su hermano Caín. Comenzó por un pecado donde Caín deja de disfrutar de la vida de su hermano Abel, en vez de decir, viva mi hermano, viva la vida. No, me molestan sus dones. Me molesta que sea bueno con los demás. Me molesta que sea bueno conmigo. Y en vez de pensar en positivo, en vez de entender que la vida, lejos de hacerme sombra, me ilumina y me enriquece, comenzó el pecado contra la vida de esta manera a través de los celos, a través de la envidia, a través de la ira y a través de la codicia. Es muy parecida esta historia en el fondo a la reacción que tiene, ¿se acuerdan? El hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. El hermano mayor en el fondo no aguanta el bien de su hermano pequeño cuando regresa a la casa. Él no aguanta. No aguanta la fiesta, no aguanta el anillo, no aguanta las sandalias, no aguanta la felicidad de su padre, no la aguanta. El pecado contra la vida comienza cuando nosotros, no solo cuando hacemos el mal a la vida del prójimo, sino cuando no la gozamos, cuando dejamos de sentir el don de mi hermano como un don que también es para mí. Los dones que Dios da, no necesitamos ser titulares de ellos para disfrutar de ellos. Los dones de los que nos rodean son un signo por el que Dios me ama también a mí. Y si no caemos en cuenta esto, la verdad es que la violencia es inevitable porque se introduce en el corazón. De tal forma que los demás ya no son un don para mí, sino que son competidores. Y vivimos una vida de competencia. Y no sea que me haga sombra. Y ya se convirtió en mi enemigo. Y yo ahora tengo que negarlo para afirmarme yo. Y por ahí se introdujo el pecado contra la vida. Los dones de Dios se suman. Los dones que Dios da a mi hermano son dones también para mí. Fíjense que, curiosamente, en la India hay un pájaro. Ese pájaro es, o le llaman nivo, el pájaro nivo. Cuando hace buen tiempo, ese pájaro no canta, está triste. Y cuando hace mal tiempo, ese pájaro se pone a cantar de la manera más hermosa. Y los hindúes le llaman la imagen del envidioso y del celoso, el pájaro nivo. Porque se pone triste cuando los demás están alegres, cuando hay buen día. ¿Cuántos de nosotros somos pájaros nivos? Y Yahvé se dirige a Caín y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? En la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor le dice al padre, ese hijo tuyo, no le dice mi hermano. Y el padre lo corrige y le dice, tu hermano ha regresado. No le dijo, mi hijo menor ha regresado. No, no, tu hermano. Le recuerda quién es. Uno de los aspectos que hace más grave la violencia es que se ejerce contra tu hermano. Y es curioso que cada vez que cometemos un pecado, tomamos distancia de la persona contra la que cometemos el pecado. Y no debe de ser así. ¿Eh? No separarme de mi hermano.
Y es más duro si peco contra alguien con el que tengo una relación personal. Por eso esas riñas que existen entre los hermanos son de muerte. Y Caín contesta, como si le molestara que le recordaran que Abel es su hermano. Y le contesta a Dios, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? En el fondo, la violencia tiene un factor de suicidio. Quien mata a su hermano se está matando también a sí mismo. Estás matando a la carne de tu carne y a la sangre de tu sangre. En tu hermano estás matando también tu propia alma. Ese interrogatorio está tocando la conciencia de Caín. ¿Qué has hecho, Caín? No es una pregunta. Yahvé ya sabe lo que Caín ha hecho. Lo que quiere es hacer que caiga en cuenta de la gravedad de lo que ha hecho. Y por eso le dice, se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. El clamor de los inocentes llega siempre a Dios. Igual que el clamor de los israelitas en Egipto llegó hasta Yahvé. La sangre de los inocentes no puede quedar sin respuesta. Dios escucha la voz de los débiles. La injusticia parece que tenga la última palabra, pero sin embargo, no es anónima ante Dios. Y entonces Yahvé le dice a Caín, maldito seas, lejos de este suelo, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre inocente de tu hermano. Es un diálogo supremamente fuerte. Ese maldito que supone que Yahvé, ¿cómo es posible que le haya dicho eso, no? Ese maldito no supone que Yahvé desprecie la vida de Caín, porque él mismo lo va a proteger. Y Dios da la indicación que nadie toque a Caín, porque no le vamos a pagar con la misma moneda. Por tanto, queridos amigos, en conclusión de este primer apartado, ¿no?, de esta apertura del quinto mandamiento, debemos poner mucho cuidado con que nadie, escudándose con el mal que ha hecho, se erija en señor de la vida para matar a Caín, porque el único dueño de la vida es Dios. Y por eso no mates a Caín.